la que realmente lleva a la organización a los objetivos, va a cumplir con las condiciones, o estás tomando una decisión y en el paso tu grupo se está viendo seriamente afectado, porque en esta decisión que yo les comento no solamente afectó a mi conocido, sino afecta a los que están cerca, afecta a la organización como tal, es decir, al imponer un líder que no es bien visto, querido por la organización, el impacto es fuerte porque regenera lo que se conoce como redes de control o redes de liderazgo. Imagínense como una telaraña donde si yo te preguntara, por ejemplo, cuando tienes que hacer un trámite, ¿cómo vas haciendo? Y tú vas diciendo, pues acudo a tal persona y esta persona acude a tal persona. Esas redes, esas redes cuando yo impongo a alguien, se desmotivan y entonces se desquebrajan. La semana pasada hablábamos de motivantes intrínsecos y extrínsecos. Mi conocido trabajó fuertemente porque estaba motivado intrínsecamente, es decir, él en su interior hizo todo lo importante, generó, trabajó, planteó un proyecto de trabajo porque estaba seguro de que a través de esta capacidad, de estas posibilidades, podía hacerse del puesto. Y finalmente el gobernador decide otra cuestión y entonces todo al interior de la organización se moviliza y estas redes de conexión se reestructuran o se rompen o se ponen en entredicho y entonces la motivación de este grupo de personas cambia. Con una sola decisión. ¿Qué llevó al gobernador a tomar esta decisión? No lo sabemos. Es decir, en esencia ustedes no pueden delimitar eh, específicamente qué es lo que lleva a un líder a tomar la decisión. Pero lo que sí se sabe es que de esta toma de decisiones hay un impacto con efecto tipo dominó, donde yo le pego a una condición y afecto a toda una serie de situaciones que puede o enrarecer el ambiente laboral, el clima laboral, o mejorarlo. Como otro ejemplo de esto que estamos hablando y para darle preámbulo a lo que estamos revisando, en una organización esta misma semana yo pude ver, digamos, como participante, pero también como observador, es decir, me coloqué en el plano de observador, porque en esta organización en especial, de la que formo parte también como profesor, eh, la semana antepasada, dos semanas, una semana antes, es decir, la semana pasada, no la que terminó, la próxima pasada, la anterior, hubo un cambio de estrategia, se delimitaron nuevos roles, se, se estableció la nueva estrategia a seguir, se plantearon nuevos indicadores, es decir, hubo una reingeniería de la condición precisamente para este nuevo periodo que ellos estaban marcando. Y yo pude notar en esta semana, lo estuve observando en esta semana, inclusive lo platicaba con una persona cercana y le decía, yo noto como un frenesí, es decir, como si la velocidad de las personas hubiese cambiado y los veía que iban y venían como con mayor entrega, subían, bajaban, hacían juntas técnicas, es decir, estas juntas técnicas son estas juntas de pasillo donde te encuentras con una persona y ahí en el pasillo, oye, fíjate que esto y que aquello y que no sé qué, y lo resuelven ahí en el pasillo. Se conoce como junta técnica porque tiene la capacidad de en minutos resolver una condición. Y yo vi mucho esto en esta organización, en las escaleras, en los pasillos. Vi que los jefes nuevos que pusieron llamaban a los equipos para, pues obviamente para plantear nuevas estrategias, y los equipos se movían como una velocidad distinta. Y un equipo que tengo ahí cercano a mí, que no es, digamos, mi función directa, también tenía otra forma de ser, o sea, como que sentían cierto nerviosismo por este cambio de estrategias, pero este propio nerviosismo los llevó a fortalecerse como equipo y su velocidad, es que no hay otra forma para describirlo, su empeño por lograr los objetivos cambió. Tal vez ellos no lo pudieron ver, pero yo que los estaba viendo desde afuera, lo observé y veía este cierto frenesí. Y entonces esta es un ejemplo contrario al que les daba del gobernador. Aquí el cambio de directriz de la empresa sumió a la empresa en una nueva velocidad, en un nuevo empeño y se estaban consiguiendo los indicadores. Este último equipo que les comento estaba consiguiendo sus indicadores en poco tiempo y asimismo ellos se echaban porras, o sea, se decían, es que no es posible, vean, nos estamos colocando nuevos paquetes, estamos logrando que se venda, estamos logrando... Y obviamente eso motivaba mucho. Con esto doy ejemplo de que el liderazgo puede
en unas formas generar mayor motivación y entrega y en otras formas generar desmotivación y rompimiento del grupo. ¿De qué depende? Pues eso es lo que hoy vamos a analizar. Hoy vamos a establecer una guía de análisis de lo que se entiende, se conoce como estructura de liderazgo organizacional, ¿no? Que va a tener la capacidad de conjugar, como decía yo al inicio de la sesión, eclécticamente capacidades que el líder debe de poner en función. Por ejemplo, la capacidad de poder, sin entender esto como la capacidad de amenazar o de ejercer presión para lastimar o para afectar, sino el poder desde el punto de vista de cómo lo ven los estudiosos, como la capacidad de mover se dice que el poder es la capacidad de mover las conciencias de las personas o las actitudes o las acciones de las personas en favor de un interés que tú tienes. Es decir, tú muestras poder si eres capaz de influir en otra persona para que esa persona te ayude a conseguir los objetivos que tú estás persiguiendo. Y ese es el poder más puro y más, digamos, positivo, porque es el poder en sí mismo. El coercitivo, el que usa amenazas, el que usa coerción, ese es un poder anómalo que no está afincado en la capacidad de mover conciencias, sino lo que está haciendo es ejercer violencia para lograr los intereses, y ese poder tarde que temprano pues no rinde frutos, desmotiva y genera esta cuestión. Entonces la primera condición ecléctica de liderazgo en relaciones humanas es tu capacidad de mover las conciencias de las personas para que te ayuden a cumplir el interés que tú tengas. Obviamente, si el interés es negativo o positivo, bueno, eso ya depende de la organización y de ti y de las personas. Ahí ya no podría yo decir. Me pongo en el caso, por ejemplo, de un grupo criminal. Ahí el objetivo no es precisamente lo más positivo socialmente, pero bueno, pues es su objetivo como organización. Y si su jefe logra eh, captar, liderar, eh, digamos, comprometer a las personas para que conscientemente quieran perseguir el objetivo que él está persiguiendo, pues entonces está ejerciendo poder. Los demás podemos no estar de acuerdo, pero finalmente así funciona. Por eso la imagen de nuestra diapositiva muestra esta conformación ecléctica, porque si estuviéramos pensando en cada círculo como un elemento que al final se unen en forma ecléctica, el poder en sí mismo lo que muestra pues es precisamente esta capacidad. La otra es la autoridad. Y ustedes se acordarán entonces de sus clases de administración, que su maestro de administración les decía, hay dos tipos de autoridad en las empresas: la que tiene el jefe para ordenar, es decir, la que es de forma vertical, la que va de arriba hacia abajo, donde como jefe tú con el puesto tienes la autoridad suficiente para dar directrices, órdenes, exigir informes, exigir o mover las piezas de la organización para cumplir los objetivos. Pero hay otro tipo de autoridad que también corre en la organización, que es la que está de manera horizontal. Esto es autoridad entre departamentos. Si tú estuvieses viendo un flujograma de frente, esta es esta línea que une a varios departamentos y se llama autoridad funcional. Esta autoridad funcional lo que dice o lo que en esencia muestra es que cada departamento es especialista y autoridad especialista en una función, y así cada uno de ellos. Y puede de alguna manera decirle al otro departamento, no te metas en mi función. ¿Por qué? Porque yo soy el especialista, yo coopero contigo, me integro funcionalmente, pero yo soy una autoridad en la materia. Esto es decir, si estuviésemos hablando de un hospital, el anestesiólogo le puede decir al cirujano, pues tú serás muy cirujano, pero yo soy el anestesiólogo, que tomo las decisiones en mi departamento de anestesiología y voy a colaborar contigo durante una cirugía, pero soy tan importante como tú cirujano o como la enfermera instrumentista o como el cardiólogo, no lo sé, los diferentes que estén ahí en la función. Es decir, la autoridad te viene por función y te viene por nivel. No es una condición de carisma, es decir, tú no tienes autoridad porque seas alto o porque seas guapa o porque naciste en el norte o porque eres blanca, no.
la autoridad desde el punto de vista funcional operativo en la empresa tiene que ver con tu puesto, con tus conocimientos, con tu experiencia, con lo especialista que eres en el cargo. Eso es lo que te hace autoridad. Y tú puedes ser chaparrito, puedes ser morenito, puedes ser de otra región. Eso no tiene importancia porque es una condición distinta. Y por último, el último eslabón de el liderazgo organizacional es el liderazgo en sí mismo, es decir, la capacidad de comprometer, de llevar a las personas a un fin que entre todos persiguen, y esta es la estructura que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, si te pones a ver, las tres condiciones mueven personas, las tres condiciones afectan a las personas, pero las tres condiciones deben de ser analizadas de manera distinta para que podamos trabajar. ¿Por qué? Porque el mapa de influencia de liderazgo, pues obviamente nos lleva precisamente a lo que te decía, ¿no? La capacidad de influir, la autoridad que tiene tu puesto y el liderazgo que tú pongas. Y es tu capacidad. Ahora, el cómo lo logres es precisamente cómo te va a percibir las personas. Es decir, el grado de poder, de autoridad, de liderazgo que tú puedas integrar es precisamente el grado de aceptación que va a tener la persona. Entonces, vas a conjugar, por ejemplo, tus capacidades de liderazgo. Si eres un líder autocrático o si eres un líder democrático, pues vas a ejercer estas capacidades para que a través de tu autoridad y tu poder logres que las personas trabajen. Pero cómo te perciban, eso es precisamente lo que vamos a buscar el día de hoy, mover en tu análisis. ¿Por qué? Porque el que está enfrente de ti, tu compañero de trabajo o tu subordinado o tu jefe mismo, va a tener respeto por tu capacidad de autoridad, de poder y de liderazgo, siempre y cuando tú puedas marcar debidamente esto. A ver si me dejo entender. Eh, Puedes tú ser, por ejemplo, la persona de intendencia, pongámoslo en ese sentido. Tienes autoridad porque eres el especialista en intendencia, es decir, puede haber muchísimas personas en la organización, pero tú sabes barrer muy bien y los demás no lo saben hacer, por lo tanto es tu autoridad devenida de tu puesto. La otra es que, por ejemplo, al ser tú el especialista, eres y dejas ver que las personas no pueden tomar decisiones ni hacer cosas que tú haces, ni, por ejemplo, pasar por encima de ti. Por ejemplo, si tú como personal de limpieza pones un triángulo de estos que dice no pasar porque estás lavando el baño, por ejemplo, tú estás ejerciendo poder. Y estás diciendo, no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad devenida de mi puesto para no dejarte pasar al baño. Porque hay una razón funcional. No puedes usarlo. Y el liderazgo se nota a nivel de tu puesto, por eso me fui a un puesto tan bajo, en tu capacidad de darte a respetar en ese sentido. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una persona que conozco en una universidad, doña Chuy, que parece general de división, es decir, nadie se mete en los baños cuando doña Chuy está y hace falta, no, nada más nos ve como diciendo ni te atrevas y es suficiente. Y no es grosera, no es nada, sino simple y sencillamente ejerce su autoridad, su poder y su liderazgo en sus funciones. No necesita ser gerente. Lo único que necesito es ser una buena combinación de todo ello para hacernos entender a los que convivimos con ellos en la organización que ella es la persona autoridad en esa función y que como tal se merece el respeto suficiente en su función. Y la convivencia se facilita cuando entendemos así a las personas. Entonces me fui hacia ese objetivo, hacia ese análisis, precisamente buscando que veas. Bien, analicemos entonces la arquitectura inicial, la del poder. Vamos a eh, desagregarlo, vamos a analizarlo para que puedas tú identificar tu capacidad de poder y el capacidad de poder en la persona de enfrente. Como decíamos al inicio y como estaba yo dando mi instrucción, el poder es tu capacidad de influir en los comportamientos. Puedes influir a través de la comunicación oral, puedes influir a partir de actitudes, puedes influir a partir de imágenes o signos, ahorita vamos a ver, pero el comportamiento de otros puede y depende de tu capacidad de influir en ellos
y obviamente su resistencia, su capacidad de resistencia depende mucho de los caminos que tú busques para influir. Max Weber, que fue uno de los principales ideólogos del concepto de poder, pues es el que localizó esta capacidad para influir. Decía, es que no nada más es tratar de convencerlo, es una combinación de muchas cosas lo que hace que esta persona entienda que se tiene poder. Dice, en el entorno laboral el poder no reside exclusivamente en el organigrama, fíjense, emerge del conocimiento técnico, las redes de relación y en la capital social. Es decir, nuevamente el eclecticismo. Una persona que tiene poder debe tener conocimiento técnico, debe de saber hacer lo que dice que hace. La otra es tener una red de relaciones funcionales, es decir, que conozca a sus colaboradores, conozca a sus jefes, conozca a sus subordinados, pero también que entienda que debe de cultivar socialmente a su organización, es decir, su capital social, ser una persona buena o una persona accesible, una persona que está todo el tiempo de malas, todo el tiempo en confrontación, es difícil que ejerza poder, lo que va a ejercer más es coerción. ¿Por qué? Pues porque las personas de entrada le tienen miedo o por si no le tienen miedo, por lo menos no quieren tratar con él porque es una persona que es negativa. Entonces, el poder pues siempre es una cuestión que tiene que ver con tu capacidad de socialización, tu capital social. Ahora, el poder, como bien lo decíamos, desciende desde el punto de vista del puesto, va a nivel desde el mayor puesto hacia el menor puesto, es decir, es descendente, pero sí puedes tener poder en niveles internos, sobre todo cuando demuestras experiencia. Lateral, como el que decía entre colegas, esta comunicación lateral u horizontal que tiene que ver con el poder entre ellos, y el bottom-up que dice entre especialistas hacia la dirección. Este es muy interesante, es decir, el director puede tener poder, pero no necesariamente es especialista. Y entonces un especialista tiene poder de especialización, es la única persona que sabe hacer esto. Es decir, eh, hay muchos ejemplos de personas que en las organizaciones son indispensables por lo que saben, aún por encima del gerente, y entonces esto los hace poderosos, el famoso bottom-up. Y desde los especialistas hacia la dirección, más bien desde la dirección hacia los especialistas como una forma de controlarlos, porque se entiende y se sabe, te lo dejo ahí de digamos, como una idea que te pido que lo que tengas en tu bolsillo es un poder no debidamente controlado, sobre todo el poder de los especialistas, puede llevar a una rebelión o una condición donde el especialista sienta que está de verdad encima por la gerencia. Entonces, en este juego de poder, la gerencia siempre debe de hacerle entender al especialista que le reconoce su capacidad como especialista, como conocedor de lo que hace, pero que finalmente está controlado por un gerente que le guste o no, es el jefe de la organización. Y entonces la comunicación del poder está bien porque cada quien está en su lugar, cada quien entiende su importancia, el poder que tiene y cómo puede relacionarse con él. Lo último también que me gustaría decirte del poder es que el poder, para que pueda funcionar, debe de comunicarse naturalmente, es decir, debe ser reconocido, debe de ser entendido, debe de ser respetado por quien, a quien se le está ejerciendo el poder, un poder que debo de implementar obligatoriamente. Pasa como el ejemplo que les daba del gobernador, rompe, desestructura la organización, va a seguir funcionando la organización, pero es como si hubieses sembrado una mancha que poco a poco va a ir afectando a todos. Entonces la coerción no es buena en el sentido de que genera mayor capacidad de resistencia que el poder sano y natural. Entonces por eso el compromiso es tan importante. Espero hasta acá que vaya siendo claro. Por favor, ¿alguna duda en la explicación? ¿Voy siendo claro, chicos? Me gustaría escuchar. Sí, maestra, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna apreciación que quieran dar? Bien, si no, continuamos.
Ahora, mm, hay cinco fuentes del poder que te pueden llevar desde el puesto hasta tu personalidad. Es decir, el poder es una conciliación entre los dos elementos. Cuando estamos midiendo tu poder, tú lo que tienes que hacer es una conciliación, una medición de cuánto poder tienes por el puesto y cuánto poder tienes por tus atributos personales. Vamos por los más sencillos, los tuyos, tus atributos personales. Tú tienes poder o capacidad de influencia porque conoces lo que haces, eres experto. Es decir, a fuerza de repetición de tu función, no solamente conoces las situaciones básicas del manual o las situaciones comunes, sino conoces esos pequeños elementos que te permiten, por ejemplo, negociar mejor, o te permiten disminuir tiempos, o te permiten aprovechar mejor los recursos. Eso es lo que te hace experto. Eso es lo que te hace importante o diferente a los demás. Es tu poder basado en tu atributo de experto. Y el experto no necesariamente es por la cantidad de información que tiene, sino cómo sabe manejar esa información. Es decir, eh, si tú con la información que tienes muy buena capacidad de negociación o de disminución del costo o de aprovechamiento del recurso y del tiempo, entonces eso te hace experto porque te hace mucho más productivo que cualquier otro. Entonces estos atributos debes de buscarlo en ti. Si tus atributos están en crecimiento, bueno, qué padre, porque quiere decir que vas hacia allá, es decir, primero te hiciste conocedor y ahora vas en el camino de especialista. Lo único que me gustaría que tomaras en cuenta es que para que tú continúes siendo un especialista y tengas mayor poder de influencia, siempre tienes que estar en constante cambio y renovación. Es decir, tienes que aceptar las nuevas formas, tienes que conocer los nuevos conocimientos sobre eso mismo, porque no hay nada peor que un experto que piensa que lo que él conoce es lo único y más allá ya no va a existir. Esto les pasaba, por ejemplo, mucho a los profesores antes en las universidades. Llegaban a un grado de conocimiento y decían, bueno, ya, eso ya es lo máximo que pueden saber todos y los nuevos conocimientos son puras tonterías, ¿no? Esto que yo conozco es lo único. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, que estaba evitando el mayor capital que puede tener una persona con poder de expertise, que es precisamente estar en el constante de la innovación. Y hoy día, en el ambiente donde tú y yo nos movemos, esta necesidad de innovación y de conocimiento nuevo es mucho mayor en velocidad que antes. Es decir, antes la presión que sentíamos era menor y podíamos irnos cultivando poco a poco. Hoy día tú con la cantidad de información, estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial de por medio, te obliga a conocer más en más corto tiempo, pero además conocer mejor. Porque no solamente conoces lo más cercano, sino a través, por ejemplo, del Internet conoces cosas que están sucediendo del otro lado del mundo que tienen que ver con lo que tú haces y que si no las conoces, pues te colocas en un plano de desventaja. Entonces, como mayor atributo personal, quieres ser un experto, mantente en conocimiento constante y acepta los nuevos conocimientos. No puedes decir que esto nuevo que está llegando no sirve hasta que no lo constates. Y aún así podrás decir que no sirve en este momento, ¿no? Es decir, a la persona que te habla le pasó con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, al inicio cuando la inteligencia artificial le pedías algunas cosas y con el ánimo de contestarte te inventaba, ¿no? Tú decías, y se lo decías, ¿no? Y esto que estás diciendo no es por esto y por esto. Y te decía, no, sí tienes razón. Y voy a reconstruir, ¿no? Eh, Hoy día las inteligencias artificiales han mejorado mucho y la capacidad de respuesta que tienen es temible, pero aún así tú como ser humano, yo por ejemplo todavía le discuto, le digo, no, pero es que no estás tomando en cuenta tal teoría y entonces, y puedo tener una conversación con la inteligencia artificial así de tú por tú todavía, ¿no? De decirle, a ver, no, pues tú no estás tomando en cuenta. Y lo hago mucho con los tesistas, por ejemplo, que le digo, oye, tal tesista está tomando tal teoría, pero a mí me parece que no, porque tal cosa, y entonces le refuto y la inteligencia artificial analiza y dice, sí, sí es cierto. Pero al inicio yo era de las primeras que decía, no, porque
me está juntando la información de manera que no funciona, está tomando y generalizando. Hoy día tengo que reconocer que ha mejorado. Lo que sí no puedo hacer es dejar de subirme a ese bólido del conocimiento si me quiero mantener como un experto según esto. El otro elemento es tu carisma, tu yo, esa cuestión que puede generar admiración o cariño o identificación o compromiso contigo, y que esto no sucede de otra manera que no sea a través de la relación humana. Es decir, no puedes tener poder de influencia en una organización si no cultivas las relaciones humanas sanas. Compañerismo, compromiso, cariño. No te estoy diciendo que llegues a amarlos o que te conviertas en el novio de todos. No, no, no. Es una cuestión de generar un grupo social acorde a tus necesidades, respetuoso, donde todos sepan que van a ser considerados y van a ser tratados con respeto por ti y por todos. Que no solamente tú sepas que vas a ser tratado con respeto, sino todos sepan que van a estar dentro de ese esquema. Y eso provoca un buen clima laboral y de trabajo, porque la gente no solamente te está a ayudar o te va a ayudar a cumplir las funciones y los objetivos, sino lo hace de manera voluntaria, que eso es lo que Max Weber decía como principal elemento. Me voy a regresar un poco. Cuando Max Weber analiza el concepto de poder, dice, la capacidad de influir en las personas debe de generar que la persona voluntariamente quiera hacer las cosas. Es decir, no hay poder mucho más fácil de medir que aquel que logra que la persona haga las cosas de manera voluntaria. Una persona que obliga a otra a hacer las cosas ya no tiene poder, ya está ejerciendo coerción, está ejerciendo autoridad desmedida, sin el poder o jerarquía, pero no está generando un poder sano. Pero si tú logras cultivar un grupo social, entonces ya estás en el otro lado del poder, porque tienes lo más poderoso, el grupo que se compromete contigo y tú con ellos. Entonces, si tu personalidad de por sí no te permite socializar, pues cuestiónate y mejora en esa condición. Velo como una área de oportunidad donde tú debes de buscar las estrategias sin ser, ¿cómo me puedo decir? Eh, no se vale generar un grupo de trabajo o un grupo de compañeros siendo tú poco honesto, es decir, por interés, que digas, pues como tengo que formar este grupo, pues entonces voy a hacer como que me caen bien para que puedan trabajar conmigo. Pues puedes hacerlo y fundamentalmente puede funcionar. Lo que va a pasar es que el grupo va a reconocer los límites, tú vas a saber que hay límites extremadamente basados en que no estás tan comprometido, que no eres tan honesto, y entonces pues te van a tener poca confianza tanto como tú los tienes. ¿Qué es lo que vas a provocar? Posiblemente se logren los objetivos, pero no podrían ser tan ricos como si hay un compromiso. Pero sí debe de haber límites, es decir, es como una cuestión de determinar hasta dónde sí y hasta dónde no. Por esto decía, no es una total entrega, es una condición funcional, pero tampoco caigas en un nivel donde estés engañándote o engañando al grupo, porque al final eso puede revertirse en tu contra. Entonces ese es del lado de tu atributo personal, del lado personal es lo que debes de cultivar. Del otro lado, para que tú puedas ejercer poder y darte a entender con tu grupo, debes de tener lo que se conoce como un poder legítimo, una capacidad de recompensa y sí cierto nivel de coercitividad, es decir, si vas a ejercer cierta violencia sin que ésta llegue a lastimar o afectar. Ahorita vamos a ver. Primero que nada, el poder legítimo. Este deriva directamente de tu cargo, dicen la teoría. Si tú en tu cargo dice director de operación y producción de la línea tal, ese es tu cargo y eso es lo que te legitima. Tú vas a hacer y vas a tener un tramo de control y conocimiento sobre la producción de la línea tal. Ese es tu grado de poder, tu legitimidad. Pero para que la legitimidad funcione, tú debiste de haber cultivado la parte de atributo personal. Porque la legitimidad es aceptación y la aceptación te viene de dos lados, de tu título, de tu puesto y de tus capacidades personales.
La conjunción de esto es la capacidad de legitimidad. Si no tienes alguno de ellos, sí vas a tener un grado de legitimidad, pero siempre vas a estar como cojo, como no totalmente aceptado, como aceptado a la fuerza, como no voluntariamente obedecido, y eso pues va a enrarecer un poco el ambiente. Con esto quiero decirte que no todos tenemos la posibilidad de tener un buen jefe, ¿no? Es decir, no todos los jefes reúnen esto, no todos como tú como jefe vas a reunir esto, pero sí puedes buscar esa condición. Entonces, ser legítimo. La otra, tener capacidad de recompensa. La sesión pasada, y esto venía un poco en el podcast y por eso quería yo trabajarlo con ustedes, el podcast dice algo interesante. Dice, cuando queremos motivar a las personas, se puede generar un proceso de recompensa, como lo que decíamos de los ratoncitos cuando hacen algo bien, le das una galleta en premio a que hizo lo que tú esperabas, ¿no? Digamos, es el análisis más burdo de lo que puede ser una recompensa. Pero decía también el análisis, si tú das galletas a los ratones sin control, va a llegar un momento en que el ratón no va a trabajar si tú no le das una galleta o no se la das del sabor que quiere. Esa es una condicionante que tienes que tomar. Y la otra es que si la galleta se convierte en tu arma para controlar, entonces ya saliste de la recompensa y estás en una condición anómala. Lo que sí puedes pensar de la recompensa es, debe de ser como un gotero, es decir, la recompensa debe de llegar justo en el momento y no más allá de, puede ser una palmada de la espalda, decir, oye, qué buen trabajo, muchas gracias. Esa es una recompensa bien medida porque no solamente estás reconociendo, le estás diciendo muchas gracias por cumplir tus funciones que además te tocaban, es decir, no era que no los pudieras hacer, pero cuando tú le dices muchas gracias, te estás colocando en el sentido del reconocimiento de que aprecias que lo que él haya hecho, que era su obligación, lo haya hecho en el momento necesario para evitar algún conflicto. Entonces, tú estás reconociendo, recompensando. El nivel de recompensa puede ir desde lo que te decía, un reconocimiento tácito, así de muchas gracias, te lo agradezco, o les agradezco por haber quedadose después del tiempo para que termináramos esto, muchas gracias, hasta sí una recompensa, por ejemplo, yo tenía una jefa que cuando nos hacía trabajar horas extras, nos llevaba de comer en la noche, ¿no? Cuando nos íbamos a quedar tarde nos decía, la cena va por mi cuenta. Entonces nos llevaba que los tacos, que no sé qué. Y bueno, pues el interés de ella era que cumpliéramos la función y había una cierta inversión de su parte en comprarnos algo de cenar. Y eso hacía que pues tú no le pudieras decir que no, es decir, aparte de que tenías la obligación de cumplir, estaba teniendo una deferencia y una recompensa contigo y cerraba este círculo de condiciones personales de legitimidad que permiten llevar a cabo el poder. Tú busca tu grado de recompensa. Lo que sí no puedes hacer es es buscar que ellos estén todo el tiempo esperando una recompensa, porque entonces eh, va a pasar lo que te decía de que si no hay galleta no funciona. Es decir, la gente tiene que entender que si bien puede haber una recompensa y un reconocimiento, de entrada ellos tienen la obligación de cumplir su puesto. Punto. Tienen un horario que cumplir, unos indicadores que cubrir, una serie de condiciones que crear y está dentro de su obligación. Si yo se los reconozco, se los premio o se los cultivo, bueno, esa es una condición que yo como líder puedo analizar, pero de entrada ellos tienen que cumplir con su obligación. Cuando tú marcas esta distancia debidamente, entonces tienes mayor capacidad de poder formar, porque no siempre vas a reconocer en su momento necesario y esto pues obviamente lleva un clima, digamos, entendible, un clima que se puede sobrellevar, porque de entrada pues estás en el trabajo y la gente no está como muy contenta de estar en el trabajo, ¿no? También tienes que tomar en cuenta. Y por último, si puedes ejercer poder de impacto, castigar, regañar, pero resguárdalo para momentos muy especiales. Y la otra es, si estás cultivando bien tus atributos personales, entonces vas a saber que, por ejemplo, hay reglas para regañar, el no regañar de manera que exponga a la persona, ¿no? Es decir, lo llamas aparte y le dices, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no cumpliste? Y además el regañar también debe de llevar dentro de a un proceso de escucha activa, de decir, primero dime por qué no lo cumpliste y si lo que tú me digas no
de alguna manera no satisface, entonces pues sí te voy a regañar. Y también el regañar no necesariamente tiene que ver con gritar o lastimar o ofender a la persona. Si tú lo mantienes dentro del plano profesional y le dices, oye, fulanito, es que esta era tu función, es tu obligación, tú debiste de llevarlo a cabo y no lo hiciste, y si el razonamiento que él te da no es suficiente, entonces sí, debes decirle, no está bien que no lo hagas. Y discúlpame, pero voy a tener que descontarte el día o voy a tener que ya no darte esta función que te había yo prometido. ¿Por qué? Pues porque no estás llenando las condiciones, pero siempre mantenerlo dentro del aspecto del respeto. ¿Por qué? Porque cuando yo paso a la otra etapa, entonces la persona no reconoce límites y puede llevarse a condiciones extremas. Yo me pregunto, por ejemplo, póngate a pensar, seguramente si has seguido las noticias, ¿qué error cometieron los profesores que han sido asesinados o lastimados por sus alumnos? ¿Y qué parte el alumno no entendió de los niveles de jerarquía y de límite? Estoy pensando de la siguiente manera. Ciertamente, por ejemplo, las maestras asesinadas o los maestros golpeados, obviamente no creo que hayan hecho su función pensando en que voy a hacer las cosas mal para que alguien me venga a asesinar. No, no están dentro de eso. Pero posiblemente no estaban legitimando debidamente su poder y desgraciadamente se cruzaron con una persona que no reconocía límites y esta combinación fatal llevó a esta situación. Es decir, me pongo de la siguiente manera. Tú puedes decirle a una persona que debe de cortarse el pelo para cumplir con las políticas de la institución, pero si tú lo haces de una manera despectiva o grosera, pues de alguna manera estás afectando su yo interno. Y si eso lo combinas con que esta persona afectada no reconozca límites, pues se dan cosas tan terribles como que fue, tomó un arma y vino y te mató. Pero si tú lo dices en un plano, digamos, respetuoso, y esta persona es sana, pues obviamente se va a conseguir la cuestión de que se corte el pelo para poder ingresar a la institución. Acuérdate que te he dicho siempre y cuando la otra parte no tenga problemas de pérdida de límites. También es importante decir entonces que para que este tipo de poder que te estoy diciendo funcione, el otro lado, el lado del subordinado, debe de estar bien integrado estructuralmente para que pueda entender, comprender y limitar el poder y poder aceptar voluntariamente. Esto es, estos chicos que te estoy poniendo como ejemplos pudieron no tener esta función de comunicación con el poder de las maestras porque tal vez nadie se preocupó por cultivar en ellos la capacidad de reconocer la autoridad del poder voluntariamente sin sentirse sobajados o afectados. Es que es una combinación tan específica que, bueno, es importante para mí que vayas ahí disgregando. Aquí te pongo ejemplos en la práctica profesional de los perfiles que estamos tratando el día de hoy, de tu poder como experto según el área donde estés trabajando. Y eso pues obviamente te hace referencia en qué puedes ser especialista y tal vez también para delimitar hasta dónde puedes llegar. Espero que mi ejemplo anterior no te haya generado problema, pero lo importante para mí es que analices que el poder tiene unas condiciones, pero que también es una condición que depende del otro lado. Es decir, el poder se ejerce porque la otra parte voluntariamente quiere aceptar esta parte. Bien, si entendimos ya bien qué tipo de poder es el que se maneja y la composición que debe de tener y el reconocimiento de tus áreas de oportunidad, entonces ahora ya puedes estar en la siguiente etapa, ejercer autoridad. La autoridad depende mucho del poder, del reconocimiento del poder, porque es el reconocimiento de la legítimo dentro de la empresa de tu capacidad de poder. Dice aquí, la autoridad es el poder reconocido socialmente. Los subordinados obedecen porque validan tu derecho a mandar. ¿Cómo lo validan? Sabiendo que tú tienes un nombramiento en el puesto, que tienes una experiencia, que eres poderoso, pero además también tienes ese carisma que fuiste creando. Y eso hace la legitimidad completa. Aquí hay un análisis tradicional de lo que es la legitimidad
No quisiera analizarlo porque nos podría llevar por otro punto, pero en esencia es mucho lo que te había yo comentado, ¿no? La autoridad fundamentalmente te viene del puesto. Por eso, si tú eres especialista en recursos humanos o te interesa saber cuánto poder legítimo se puede presentar en un puesto, pues la invitación es que te vayas a ver un manual de organización y veas las funciones. Bueno, te lo voy a describir de la siguiente manera. Si tú ves un análisis de puesto, lo primero que vas a ver es el nombre del puesto. Por ejemplo, vas a ver el puesto de camarista, por ejemplo, en un hotel. No dice Mayra Luna camarista o Pedro López camarista, no, dice camarista. Es decir, es indistinto a la persona que esté ostentando el puesto. Camarista tiene un objetivo del puesto y dice, el camarista deberá de tal, 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 y describe lo que en esencia es el puesto. Por ejemplo, eh, mantener limpia las habitaciones y las áreas sociales del hotel para confort de nuestros clientes. Lo describió con dos verbos, mantener, creo que no me acuerdo del otro verbo, ¿no? Pero mantener. Eso ya lo dio una obligación, porque mantener quiere decir que todo el tiempo debe de estar en condiciones óptimas. Él es el responsable de mantener limpio las áreas de estancia y sociales del hotel. Eso lo hace especialista. Pero si más adelante del puesto te vas a un área donde dice obedece a, ordena a, vas a encontrar que cuando dice obedece a el, la ama de llaves, por ejemplo, sí creo que se llama ama de llaves la función. Entonces te está diciendo que esa persona que es especialista, que es la camarista, tiene que recibir órdenes del ama de llaves porque esta ama de llaves tiene un espectro mayor y puede dar órdenes un poquito más amplias y conoce un poquito más. Es esa relación. Y hacia abajo a lo mejor controla este camarista a otra persona porque tiene esa capacidad de conocimiento para poder generar y distribuir actividades. Y si sigues en el análisis de puesto y te vas a la parte donde dice funciones y te da las funciones descritas por cada una de lo que debe de realizar, te está diciendo legítimamente en qué tiene autoridad esa persona. Más allá de eso, no. Entonces, en la empresa, la legitimidad se genera a partir de la autoridad que te da el puesto. Si tú conoces debidamente tu puesto, sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. También lo debe de conocer tu jefe y lo deben de conocer todos los demás. ¿Por qué? Pues porque son precisamente lo que te da autoridad. Entonces la autoridad es precisamente esa capacidad que tienen las personas de legitimar su grado de influencia a partir de su puesto. Ahora, ¿cómo implementar el liderazgo, la autoridad en la organización? Es precisamente de lo que vamos a venir a hablar directamente. Es decir, cuando tú estás ya ejerciendo como líder poder sobre las personas, debes de buscar que haya una voluntad, digamos, natural de esa persona para obedecerte. Te lo pongo de la siguiente manera. Cuando yo trabajo, por ejemplo, liderazgo con funcionarios o liderazgo cuando estoy capacitando a las personas, les pregunto, ¿cómo es tu relación con tu hermano menor? Y pues obviamente todo el mundo se pone a recordar, por ejemplo, las veces que le hace maldades al hermano menor o cómo el hermano menor se le pone al brinco y no quiere aceptar. Y esa es precisamente tu medición de tu capacidad de liderazgo. Es decir, si tú logras convencer a tu hermano menor, ya la hiciste, porque el hermano menor es precisamente el de mayor competencia, digamos, natural. Y si tú logras que tu hermano menor voluntariamente acepte o reconozca o trabaje contigo en algo, quiere decir que estás cultivando bien tu liderazgo. Eso no quiere decir que seas un líder, simple y sencillamente es una señal de que tienes capacidad de liderazgo. Por lo tanto, pregúntate antes de que iniciemos este análisis, ¿cómo te relacionas con tu hermano menor? Ahora, si tú me dices, no, soy hijo único, bueno, entonces
ponte a pensar, por ejemplo, cómo te relacionas con tu pareja. Si tu pareja, por ejemplo, de naturaleza te discute y se pone grillosa y no quiere aceptar o te trata de imponer, ahí, por ejemplo, sería una llamada de atención de que no estás sabiendo utilizar debidamente tu liderazgo. Si, por ejemplo, tu pareja de manera natural acepta o negocia contigo para hacer las cosas, ahí te puedes dar cuenta que tú estás en capacidad de manejar mejor tu liderazgo porque la comunicación es constante y hay un convencimiento y una negociación. Entonces hoy vamos a venir a hablar precisamente de cómo despertar la voluntad de las personas para atender lo que tú quieres. Ese es el ejercicio real de liderazgo, el lograr que las voluntades de otras personas trabajen a favor de lo que tú buscas. Desgraciadamente puede ser que lo que tú busques no sea tan positivo o que si por ejemplo no seas tú, pero pongamos eh, el ejemplo que les daba, tú mueves las voluntades de una persona para que logre objetivos y el único beneficiado seas tú sin beneficiar a la persona, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de que perdiste de vista el objetivo y te estás beneficiando en tu interés propio. Y es que esto que estamos tú y yo revisando el día de hoy es una de las capacidades y competencias personales más, ¿cómo podríamos decir? Que se debe de revisar con delicadeza porque tantito más no calculas o pierdes de vista un objetivo natural y positivo y vas a afectar negativamente a las personas solamente por tratar de conseguir tus intereses propios. Esto de liderazgo habla mucho de tu construcción como persona, de tu compromiso y respeto del grupo social y de tu organización. Si tú no tienes todo esto, entonces eres un mal líder y ahí sí ya estamos hablando de cosas distintas. Entonces, chicos, son casi las 9:30. Nos vemos por favor 10 para las 10. Vamos a hablar de voluntad y de mover al capital humano con voluntad sin generar resistencia o resistencia al cambio. Nada más estos últimos minutos te lo dejo así. Hablando con un tesista la semana pasada me decía, en una fusión de empresa yo noto que mis compañeros están, digamos, en guardia. Es decir, con la espada desenvainada, resistiendo con todo porque no se sienten cómodos con esta fusión con una empresa que de entrada es de un país que nos cae gordo. Es decir, ya de entrada, por ejemplo, decía, los peruanos, los ecuatorianos no nos vemos bonito con los peruanos, o sea, no, somos como agua y aceite, ¿no? No nos conocemos, pero nos caemos gordos. Dice, entonces de entrada, que nos compre una empresa peruana ya genera un problema. Y la otra es la resistencia a las nuevas políticas y nuevas directrices. Y yo veo a mis compañeros, decía este tesista, totalmente resistentes, inclusive sufriendo ya las situaciones. Hay unos que se dieron ya de baja, hay otros que están pensando hacerlo, otros que están resistiendo con todos y otros que definitivamente ya se dieron al castigo, como quien dice. Y entonces la pregunta que él me hacía y que yo se las dejo a ustedes es, ¿qué es lo que está pasando mal? Yo considero que hay un problema de comunicación, de liderazgo, pero obviamente también de capacidad de mover legítimamente al grupo. Es decir, no hubo la comunicación necesaria al principio, lo que generó una resistencia a esta cuestión. Esto no quiere decir que no vaya a existir resistencia, la resistencia es natural, pero tu capacidad de mover voluntades hace que la resistencia disminuya. Entonces vamos a regresar con esto, chicos, espero que les esté interesando el curso. Les recuerdo que ya su material ya puede consultarlo en la plataforma, ya está todo el material, ya no lo vamos a mandar por correo, ya lo pudimos subir a la plataforma, ya nos enseñó el maestro Cristian cómo y ya nos hizo la capacidad suficiente en la plataforma para subirlo. Entonces ya está todo su material ahí. No pudimos ver el podcast de introducción, por lo tanto los invito a que le den una revisada y estamos en esta cuestión. Vamos a terminar con un caso para poderlo analizar. Entonces los veo, chicos, en 20 minutos, por favor. Muchas gracias. Con todos los conceptos. Hasta luego.
This is the captain. Our situation is desperate. The reactor repair has failed. At any moment we could have an explosion which could set off the warheads. This would destroy the American ship only a few kilometers from the NATO base. Given the current level of tensions between our countries, this could result in horrifying retaliatory attacks on the motherland. We could dive and attempt to repair the reactor. There are no guarantees. I am standing by. Secure both bulkhead doors. Compartment 10 isolated. Compartment 9 clear of smoke. Manned and ready. Compartment 8 serving the Soviet Union combat captain. Compartment 7 standing by to our Union combat captain. Compartment 5 manned and ready. Compartment 4 we wait your order, captain. Compartment 1 we are with you, combat captain. Ready to dive? Dive the boat. Dive the boat. At our depth 300 meters. 5 degrees. What all main ballast? Bien, voy a To dive. quitar el sonido y a irles comentando para quienes, como Laura, pudiesen tener problemas con el audio y lo que me interesa. Finalmente lo que le dice el segundo es que no les dé las órdenes, que se los pida porque están en una situación desesperada. El reactor no se pudo reparar y lo que les dice es que si explotan en ese lugar donde están, pueden destruir a barcos norteamericanos, pero que también están muy cerca de instalaciones de la OTAN, que esto se pudiese entender por otros países como un ataque y generar problemas de guerra y que lo que les pide en esencia es que lo apoyen porque pueden sumergirse e intentar reparar el reactor, pero que no hay una seguridad. Y lo que les está pidiendo es suicidarse. Es decir, que acepten sumergirse, tratar de solucionar y si no morir en el intento, como quien dice. Y lo que pasa enseguida, que es reacción de que el segundo le haya pedido que no les diera la orden, sino que se los pidiera, es que, como vemos aquí, el grupo reacciona, pues obviamente frente a la situación de lo que les está pidiendo, pero reaccionan como un grupo de trabajo, como un equipo de trabajo. Segundo les pide, por ejemplo, este supervisor de área les pide que se pongan a hacer sus actividades y reporta aquí en este tablero, empiezan a reportar área por área que están listos y que le brindan su apoyo. Obviamente es un momento, si quieren ustedes, hollywoodesco, sentimental, pero para lo que nosotros necesitamos es ese grado de compromiso, de voluntad que tú quieres. Imagínate, y quiero comentarte lo que este caso que te estoy diciendo es un caso real, es decir, un submarino soviético se perdió en mar Atlántico hace algunos años, sobre todo en el periodo de los 80s, y se infiere que se sumergió para estallar dentro y no contaminar y no generar todo este proceso. ¿Tú te imaginas lo que se requiere para que una persona, un joven de no menos de 30 años, en la flor de su vida, junto con sus compañeros, decida suicidarse porque el impacto que puede tener, lo que pueden provocar sería una guerra mundial? Es decir, es ese grado de mover las voluntades con la suficiente información para que tu personal reconozca lo que estás diciendo.
Obviamente no los vas a invitar como aquí te estoy poniendo a que se inmolen, a que se maten, pero sí estás en ese nivel donde el personal reconoce que lo que les estás pidiendo está en función de lo que tú necesitas. Y ese es precisamente el liderazgo en su mayor valía. Aquel que hace que la gente persiga los intereses que a ti te interesen con ese compromiso, con esa voluntad, pero basado en condiciones de que lo que reconocen como propio, que lo apropian. Es decir, Max Weber no lo dice en nuestra diapositiva, pero dice, para que el liderazgo funcione, tu colaborador, tu subordinado, debe de apropiarse del objetivo como suyo, debe de reconocerlo como suyo y en ese sentido lo va a perseguir. Y eso es lo que tú ves en el video. Los marineros hacen suyo el compromiso de no provocar esta guerra y en el momento en que se apropian de ello, entonces se provoca. Entonces, el liderazgo es precisamente esa capacidad de mover las voluntades hacia un objetivo, pero no como una condición de obligación, como lo vemos acá, sino como una condición de ir permeando, de ir convenciendo para que la voluntad exista, funcione. Entonces, si tú tomas un curso de liderazgo, no es importante cuántos conceptos entiendas, sino que analices tu capacidad para mover voluntades, como te decía. Haz una medición de ti mismo de qué tan bueno eres para mover la voluntad de otro sin llegar a la coerción, sin llegar a la obligación, que era precisamente lo que le decía Liam Neeson a Harrison Ford. No se los ordene, porque si se los ordena es como si estuviese imponiéndoselos. Lo que usted necesita es negociar, es platicar, es ponerse en la condición de pedirles que lo funcione. Por eso le dice, pídaselos. Explícase y pídaselos. Y al final lo que él les dice es, estoy en espera de su decisión. Es decir, no los puedo obligar. Obviamente tampoco se podían bajar del submarino, ¿verdad? Estamos en el entendido de que o era así o no lo era. Pero lo que estaba buscando precisamente el jefe era que más allá del problema que ya iban a generar con la explosión nuclear de un submarino, que iba a posiblemente generar una guerra internacional, más allá de eso, no tuviese, por ejemplo, un conflicto interno donde se sublevaran y trataran de salir y se hiciera peor. Es decir, tenía que convencerlos y ese nivel de convencimiento es precisamente el que tú debes de buscar. Porque, bueno, el líder fundamentalmente cuando toma decisiones y lo hace de manera autocrática, como lo vemos acá, lo que hace es hacerlo impositivamente. Entonces son decisiones que analiza unilateralmente, las refleja en su equipo de forma directa y entonces, bueno, inclusive tiene frente al margen de error una actitud de castigo, es decir, si tú cometes un castigo como subordinado, pues va a venir una reprimenda dura de tu jefe. ¿Por qué? Porque no es un jefe que te está tratando de convencer o de negociar, sino te está imponiendo. Hay momentos en que así debe de ser, pero sin embargo la recomendación siempre es que negocies o por lo menos expliques. Por eso en la parte derecha de tu pantalla te dice, un líder participativo lo que hace es sí tomar la decisión, pero platicarla con la gente, ponerlos en contexto, analizarlos, es decir, explicarlos, porque en ese sentido cada quien se compromete. Si tú te diste cuenta en el video, cada área especialista se iba comprometiendo. Es decir, le iba diciendo en un lenguaje, digamos, no hablado, mi función, mi actividad, mi especialidad, la estoy poniendo a tu disposición. Estoy listo para. Pero ¿por qué sucedió? Porque hubo una explicación del razonamiento. Entonces, puede ser que inclusive tú seas un líder autocrático, es decir, muy directo, muy impositivo, porque tu personalidad es así, pero nada te cuesta explicar las directrices, porque cuando tú explicas, mueves la voluntad hacia ese lado. Es decir, le estás dando a la persona una razón del por qué debe de ir hacia donde tú le estás pidiendo. Y entonces la voluntad se convierte pues en eso, en voluntaria, en una condición de aceptación. Porque si no, pues se genera un problema serio. Los liderazgos más amables son los liderazgos delegadores y los liderazgos situacionales, es decir, es aquellos que de forma natural implican a su personal para que funcione en relación de eso. Pero en esencia lo que se te está pidiendo es
comparte información para que entonces con base en esa información y en su especialidad tome la decisión de apoyar activamente la situación. De otra manera tendrás que imponérselo con coerción, es decir, lo haces o lo haces, ¿por qué? Pues porque yo lo digo. Pero finalmente no es la idea. Ahora bien, lo que veías acá son los tipos de liderazgo que en esencia ya los has analizado seguramente en algún profesor. Puedes callar. ¡Cállense! ¡Cállate! Bien, una disculpa. Y bueno, son los liderazgos que normalmente se localizan, se pueden ver. Hay quien acepta estas teorías como algo, digamos, que así funciona, pero hay otros dicen que en realidad quien tiene madurez de jefe puede aplicar cualquiera de los niveles. La verdad es que ambas posiciones tienen razón, es decir, por un lado puede ser que tú tengas un tipo de liderazgo, seas muy directo, muy impositivo o muy participativo y le permitas a las personas exponer sus posiciones y luego tú con ellos tomar la decisión, ¿no? Pero en esencia cualquiera de los 4 liderazgos va a funcionar como una buena delegación de autoridad y poder si tú convences y compartes información. Si te das cuenta en nuestra diapositiva, ninguno de esos liderazgos está escondiendo la información o está diciendo es información reservada. Al contrario, comparte la información porque la base de una voluntad delegada, es decir, para que tu personal te delegue la función es porque sabe que le estás pidiendo, porque conoce los límites, porque conoce los objetivos. Si tú no le explicas, entonces de entrada ya estás frenando la voluntad de participación porque no sabe ni en qué se está metiendo, no sabe qué es lo que esperas, no le explicas en qué condiciones y en qué características. Cuando tú reservas información, de entrada ya estás complicando el logro porque no estás pidiéndole a la persona en condiciones informadas, sino se lo estás pidiendo en condiciones obligadas. Y obviamente él va a ir con expectativas de error, es decir, no sé a dónde voy, no sé qué tengo que hacer, por lo tanto tampoco sé ni qué error voy a cometer. Entonces no, cualquier tipo de liderazgo, ya sea que tú seas un líder muy dictatorial, muy delegador, muy te doy esta orden y la tienes que hacer así. O puedes ser un líder que le preguntas y tomas la decisión, o un líder que pones en relación de todos y democráticamente persuasivo, o eres muy participativo y los implicas. Cualquiera de los 4 niveles de liderazgo son válidos. Lo que sí es importante es que para mover la voluntad de tu subordinado tú partas de compartir información, porque eso obviamente te lleva a condiciones de comportamientos, digamos, sanos frente a comportamientos abusivos, que es precisamente de lo que se queja mucho del personal en la organización, es precisamente de que, bueno, tenemos estos comportamientos negativos por parte del jefe que no nos permiten analizar o darle nuestro apoyo. Entonces, un buen liderazgo, un liderazgo ético, un liderazgo basado en la relación humana, pues, por ejemplo, los trata en relación proporcional con su peso, es decir, su puesto, la importancia que tienen para la función, los trata de manera justa, sin, por ejemplo, hacer o en especificar algún tipo de apoyo en especial a alguien, no tiene consentidos, pues, transparenta la información, trata a la persona como persona y comparte la responsabilidad. Entonces, cuando yo genero este ambiente, también va a haber errores, también va a haber problemas, eso no te lo va a quitar, pero siempre van a ser mucho más llevaderos. Mientras que el otro lado, el lado autoritario, donde tú, por ejemplo, de entrada ya los estás intimidando, ya los estás amenazando de que si no sucede o no pasa, los corres, donde les cambias las reglas porque ni tú mismo tienes la idea de lo que quieres, si hay humillación, si hay vejación, si hay, por ejemplo, si se cometen errores, en lugar de buscar resolverlo, buscas a quién culpar, si de alguna manera generas todo ese proceso, pues tienes un ambiente abusivo, negativo, y lo más lógico es que no logres el objetivo al 100 porque de entrada a las personas pues están
asustadas, están molestas. Entonces, cuando tú ya estás en esta condición, puedes lograr mayor condición. Ahora bien, hay un riesgo en la trampa de la obediencia, es decir, desgraciadamente sí, siempre hay un riesgo. Vamos a ver lo que nos dice nuestra diapositiva para que lo podamos revisar. Dice, el experimento de Stanley Willman en el 61 demostró empíricamente que la mayoría de las personas obedecerán una figura de autoridad formal, incluso si las consecuencias son dañinas. El caso que tenemos en el submarino, pues se van a matar, es decir, están decidiendo suicidarse. La autoridad puede generar obediencia ciega, pero una cosa es que generes obediencia ciega por coerción o por desconocimiento, y otro es que generes obediencia porque los estás poniendo en contexto y estás pidiéndoles que se comprometan, que fue lo que hizo Harrison Ford al final. ¿Por qué? Porque finalmente cuando la obediencia es una trampa es porque tú no le explicas completamente, y entonces la persona se convierte en una víctima. Cuando tú le das la información suficiente, es decir, en este plano del sujeto maestro, dice, reconocer este mecanismo es el primer paso para no convertirse en cómplice profesional. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que eres autoridad en tu función, que tienes ese poder, ese valor, no te van a pedir obedecer por obedecer mismo. Es decir, imagínese que alguno de los departamentos del submarino hubiera dicho no. Con uno que hubiera dicho no era suficiente para generar problemas, porque si por ejemplo el cuarto de máquinas dice no, pues a ver quién baja el submarino, es decir, quién da potencia, quién genera con el motor. Entonces, cuando tú eres consciente del valor que tienes en la organización, ciertamente puedes plantear límites, y eso hace que tu obediencia pase por el lado voluntario y no involuntario. Te lo pongo con un ejemplo para continuar y terminar esta parte y pasar a nuestro podcast de caso. Bien, déjame decirte que, por ejemplo, en la semana pasada una alumna se quejó de tu servidora y decía que yo no atendía debidamente sus necesidades. Y es que esta alumna entiendo que tiene un trabajo difícil y que la única hora que tiene posibilidad de que yo la atienda es a las 12 de la noche, y definitivamente yo a las 12 de la noche no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque ya no estoy ni siquiera en capacidades intelectuales, es decir, a esa hora no quiero nada. Entonces, no iba a suceder, no iba a pasar. Y total que se inconformó, subieron la queja y llegó a mí la queja finalmente. Y yo les di mis razones y dije, no lo voy a hacer. Y si en el ánimo de que se atienda al cliente ustedes esperan que yo me disculpe de nada, porque no hice nada, pues no va a suceder. Yo no voy a llegar a eso. Es decir, si el cliente está inconforme, pues quítenmelo y póngale un asesor que si lo quiere atender a las 12 de la noche. Pero yo no lo voy a hacer, número uno. Y tampoco me voy a disculpar de un trato que según ella le di yo malo cuando no sucedió. Hay límites. ¿Y en base en qué lo dije? En esto, chicos. Sujeto maestro. Yo sé quién soy, sé qué tipo de maestro soy, sé cómo atiendo a la gente. A mí no me van a venir a comentar qué puedo o no puedo hacer como buen servicio. Por lo tanto, si eso supera estas condiciones, yo estoy en opción de decir, no lo hago. Quieren atender al cliente, atiéndanlo. Quieren pasárselo a otro asesor, pásenselo. Pero si me lo van a dejar y me van a obligar a tener una actitud diferente de servilismo con ello, eso no va a pasar. Y bueno, postdata, pues déjenme decirles que no pasó. Es decir, yo me puse en mi plan y obviamente pues no pasó. ¿Por qué? Porque hay límites. Porque la obediencia no es entrega. La obediencia es dentro de tus funciones lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Más allá de eso, estás fuera de condición. Bien, hay ciertas líneas rojas a nivel de aquí te lo puse como ejemplo. Por favor, revísalo. Ya nada más... revisar la anatomía de la influencia del jefe contra el líder, ¿no? Poco para ejemplificarte lo que te estoy marcando, ¿no? Aquí están las dimensiones que vamos a analizar: la fuente de influencia del jefe, la relación con el error, la comunicación, la visión, el equipo, la motivación y el horizonte. Son las dimensiones que vamos a analizar de ambos.
En el caso de fuente de influencia, es decir, de dónde sale su influencia, de dónde adquiere su nivel jerárquico, su tramo de control, pues los jefes normalmente directamente del puesto y hasta ahí. El líder de la confianza y el reconocimiento, es decir, es esto más la confianza y el reconocimiento. Y esto se gana, esto se cultiva, si no, no funciona. En cuanto a la relación con el error, el jefe sanciona y señala y obviamente hay un regaño, hay una imputación. El líder analiza y acompaña para la mejora. Es decir, sí puede haber un regaño, definitivamente tiene que, tal vez, pero pues no lo vas a hacer como el centro de la situación, sino el centro de la situación es resolver y acompañar, porque como jefe tú debes de saber cómo resolver el error. De hecho, tus empleados van a recurrir contigo para eso. Entonces no puedes, irte por el lado de el castigo, sino de la solución. Y después, pues, ahora sí que ven qué fue lo que tienen que corregir para que no vuelva a ocurrir. En cuanto a la comunicación, es decir, a las líneas de información, el jefe ordena y informa de manera directa. Esto no quiere decir que esté mal, simple y sencillamente que es muy directo y poco, digamos, social. En el caso del líder, trata de dialogar, de retroalimentar, de escuchar, porque reconoce que entre su equipo hay especialistas y que muchas veces esos especialistas te pueden dar información que tú no estás tomando en cuenta y que entonces eso te puede apoyar a tomar una buena decisión. En cuanto a la visión del equipo, el jefe lo ve como un recurso, mientras que el líder lo ve como su capital. Obviamente sabe que depende de él y lo va a tratar como una inversión. En cuanto a la motivación, para el jefe está basada en la obligación y no está mal, es real y así debe de ser, así que no es, la visión del jefe no está mal, solamente que mejora cuando se busca este cumplimiento obligatorio con un grado de convicción como el que vimos en el submarino, porque ellos tenían la obligación de operar su área, pero cuando se comprometen a suicidarse, entonces ya están pasando otro nivel. Y en cuanto al horizonte, es decir, al alcance para el logro de resultados, el jefe busca resultados inmediatos, mientras que el líder sabe que posiblemente vayan de un grado menor y los va a ir empujando hasta que aumenten y lleguen al grado superior. Y es que a veces hay una curva de aprendizaje del equipo y tienes que respetarla. Aunque sean especialistas, a veces se enfrentan a las tareas sin tener esa posibilidad de respuesta tan inmediata. Entonces, tú vas a medir tu grado de capacidad de relación humana basada en tu capacidad de liderazgo y lo único que te acompaño en esta explicación pues es que la diferencia que dice aquí nuestra diapositiva entre obedecer ciegamente y liderar, pues primero que nada es teniendo en cuenta algunas cosas, ¿no? Y te pongo aquí 4 que son fundamentales. Primero, distingue instrucciones legítimas de mandatos auténticos, es decir, cuando tú vas a obedecer, distingue lo que se te está ordenando y date cuenta en qué momento es algo que se puede hacer, que es legítimo, que es necesario por el puesto y aquello con lo que no estés de acuerdo posiblemente puedas dialogarlo, que eso sería lo ideal. Comunica tu condición de discrepancia, es decir, tus no acuerdos para que tu líder o tus compañeros sepan por qué no estás de acuerdo y en ese sentido negocien para que mejore tu actividad profesional. Conoce los mecanismos institucionales para reportar abusos. Si no estás de acuerdo en estas condiciones, puedas decirlo. Y por último, nunca uses el concepto me lo ordenaron, sino tienes que reconocer que en un momento de función tú tienes un grado de responsabilidad y que tu autonomía profesional precisamente tiene que medirse a través de esta capacidad de hacer entendible tu grado de responsabilidad. Con esto, chicos, estamos terminando la parte explicativa y quisiera compartirles un caso que preparé. Espero que esto sí funcione. Si no se diese, pues me va a dar mucha tristeza que no funcione. Pero fundamentalmente, la idea por mi parte, pues es que podamos verlo. Si no, pues lo vemos de manera diferida, lo analizan en la
plataforma. Entonces vamos a ver, espero que se escuche. Por favor, certifíquenme si están escuchándolo, si no, vemos la manera. A ver, en el mundo corporativo hay una paradoja que es... ¿Se escucha, compañeritos? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Entonces, vamos a ver. fascinante. Todos hemos visto esta situación. Esa persona que tiene absolutamente todo el poder formal en el organigrama de la empresa, pero que en realidad es la que menos influencia tiene sobre el trabajo diario del equipo. Totalmente. El típico directivo de manual. Exacto. O sea, directores de operaciones, con presupuestos millonarios, con capacidad para despedir a quien quieran, pero a los que nadie sigue por convicción. ¿Sus decisiones se acatan? Sí, pero todo el mundo arrastra los pies. Ya, es el clásico cumplir por cumplir sin ninguna motivación. Eso es. Y luego, fíjate, al mismo tiempo tienes a 2 mesas de distancia a un compañero que no tiene ningún cargo rimbombante en su tarjeta de visita, pero que mueve montañas. Con una sola mirada consigue que todo un departamento se ponga las pilas. Así que en nuestra exploración de hoy vamos a analizar por qué el título que tienes impreso en un contrato de trabajo casi nunca es suficiente para dirigir a un grupo de seres humanos. Es que el papel lo aguanta todo. A ver, pero la sociología de un despacho, pues no. Las líneas de un esquema de empresa intentan dictar cómo debería fluir la autoridad de arriba abajo, ¿sabes? Pero el comportamiento humano siempre encuentra atajos. Al final, las normas reales se reescriben en la máquina de café. Madre mía, la de decisiones que se toman en la máquina de café. Total. Y por eso, para explorar estas dinámicas de poder, la diferencia entre autoridad real, impuesta, y, ojo, los límites éticos del mando, vamos a utilizar un ecosistema muy particular. Es un caso de estudio sobre una consultora creativa ficticia llamada Nexo Studio. Que aunque sea un caso recreado, es que es hiperrealista. Exacto. Funciona como un laboratorio perfecto porque encapsula una crisis de liderazgo que disecciona muy bien los cimientos de la obediencia profesional. Y no es una simple historia de oficina, ilustra teorías de gestión vitales. Vale, vamos a desgranar esto porque para comprender la magnitud del colapso que sufre Nexo, primero tenemos que entender cómo funcionaba la empresa en su estado ideal, ¿no? Hablamos de una consultora de tamaño medio que está en Ciudad de México, con 8 años de trayectoria y un modelo de negocio, digamos, poliédrico. Sí, muy diversificado. Eso es. Tienen 3 líneas distintas. Hacen branding y diseño gráfico, luego diseño de interiores para espacios corporativos y asesoría para promotoras inmobiliarias. O sea, es un crisol total donde conviven creativos puros con ejecutivos de cuentas centrados en los márgenes de beneficio. Un entorno súper complejo de gestionar, la verdad. Y tanto. Pero durante 7 años funcionó con una sincronía perfecta. Y todo gracias a su fundadora, que es Sofía. Claro, y el éxito inicial de Sofía no es casualidad. Es una manifestación de manual de lo que los psicólogos sociales John French y Bertrand Raven postularon en 1959 sobre las bases del poder. Ah, vale, la teoría de las fuentes de poder. Exacto. Según esta teoría, Sofía no operaba desde una única palanca de influencia. Ella sostenía un trípode de autoridad casi perfecto. En primer lugar, poseía el poder legítimo. Que es el básico, ¿no? El que te da el sistema. Eso es. Ella es la directora general, la dueña. Pero la genialidad de su gestión es que combinaba esto con un profundo poder experto. Como Sofía es arquitecta de formación, cuando se revisaban los planos de una promotora, el equipo sabía que su criterio técnico era superior. O sea que no era solo una administradora mirando hojas de cálculo de Excel. Para nada. Era alguien que dominaba la materia prima del negocio. Eso da un respeto enorme. Y el tercer vértice de ese trípode, creo que es el más escurridizo, ¿verdad? El poder referente. Sí, el más difícil de conseguir. Es esa capacidad de generar lealtad genuina y admiración. Es como, a ver si te parece buena esta analogía. Sofía es como el capitán de un barco que no solo tiene el título de capitán, sino que sabe bajar a la sala de máquinas a arreglar el motor y además se sienta a comer con la tripulación. Ostras, me encanta esa analogía. Es exactamente eso. Sofía operaba como un proyecto de código abierto. En ese entorno, la gente echa horas extra y aporta su mejor talento de forma voluntaria. Y no por miedo al despido, sino porque creen en el proyecto y confían en la persona que lidera.
Sofía se quedaba trabajando codo con codo en las entregas críticas. Claro, generaba una cultura donde el respeto no se exigía por un memorándum interno, sino que se cultivaba con reciprocidad. Y esa es la clave neurológica del poder referente. Fíjate, el cerebro humano está diseñado para detectar ese compromiso mutuo. Cuando un líder demuestra que está dispuesto a asumir el mismo desgaste que su equipo, se liberan mecanismos de confianza basados en la oxitocina. ¡Qué fuerte! O sea que tiene una base biológica. Totalmente. Las personas dejan de trabajar en modo supervivencia y empiezan a operar desde un compromiso intrínseco. Pero claro, las empresas crecen, necesitan dinero y la entrada de inversores externos en el 7º año de Nexo rompe por completo este ecosistema. Aquí es donde entra el elemento disruptor. La condición que ponen los inversores para meter capital es contratar a Rodrigo. Rodrigo es un nuevo director de operaciones y su misión es escalar la empresa y estandarizar todos los procesos. Lo fascinante aquí es analizar el perfil de Rodrigo. Sí, porque a ver, pongámonos en su piel un momento. Él no es el malo de una película de Disney. Viene de una gran consultora, tiene un máster en administración, ha gestionado equipos inmensos con muchísimo éxito. Para él, la eficiencia es pura matemática. Claro, llega a Nexo con un poder legítimo e innegable por contrato y un poder experto muy claro, pero en el ámbito de las métricas. Exacto, pero le falta algo fundamental. Le falta totalmente el poder referente. Y eso, a diferencia de los otros dos, ni se puede decretar por contrato ni se puede comprar. Solo se construye. Y claro, esa falta de poder referente choca de frente con la cultura de la empresa. Demuestra que aplicar un único estilo de gestión para todo, pues es una receta para el desastre. Rodrigo empieza a implementar sus tácticas y tela. Cuéntanos qué hace exactamente porque es de manual de lo que no se debe hacer en ciertos contextos. Pues mira, impone reuniones diarias de 30 minutos, donde él monopoliza la palabra el 80% del tiempo. Luego empieza a asignar tareas mediante correos súper fríos, sin dar ningún contexto creativo. E introduce un tablero de control para medir la eficiencia en tiempo real. Madre mía, la pesadilla de cualquier creativo. Total. Y su respuesta estándar cuando alguien le plantea una idea innovadora es siempre la misma. No está en el plan. Claro. Y aquí es donde entra la teoría del liderazgo situacional de Jerzy Blanchard. Porque hay que aclarar que el estilo de Rodrigo, este estilo autocrático, directivo, no es inherentemente malo. Ah, ¿no? Porque suena fatal. Suena mal en este contexto, pero imagínate una sala de urgencias médicas o apagando un incendio. Ahí necesitas un estilo directivo, que alguien dé órdenes claras y rápidas. O con un equipo de novatos sin experiencia. Ahí salva vidas. Ah, vale. Tiene sentido. El problema es aplicarlo donde no toca. Exacto. El gran error de Rodrigo es aplicarlo de forma indiscriminada, ignorando por completo la competencia y la motivación de unos colaboradores que son veteranos. Los trata como si no supieran autogestionarse. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Esta burocratización genera dos realidades paralelas dentro de Nexo. Y tenemos que hablar de Daniel. El personaje de Daniel es clave. Daniel es un diseñador gráfico senior. Lleva 5 años en la empresa y ha ganado premios. Conoce a los clientes mejor que nadie. Y frente a Rodrigo, Daniel responde con monosílabos. En las reuniones asiente y punto. A esto, en psicología organizacional, se le llama cumplimiento malicioso. Cumplimiento malicioso. Suena a venganza sutil. Es un mecanismo de defensa del sistema nervioso, literalmente. Cuando a un profesional muy capacitado le quitas la autonomía y lo reduces a un simple ejecutor de órdenes, la corteza prefrontal del cerebro entra en modo ahorro de energía. O sea que se apaga la creatividad. Exacto, percibe el entorno restrictivo como una amenaza a su competencia. Entonces retira lo que llamamos esfuerzo discrecional, ese 20% extra de brillantez que nadie te puede obligar a dar por contrato. Daniel se protege entregando una mediocridad perfectamente obediente. Hace exactamente lo que dice el panel de control de Rodrigo y ni un milímetro más. Pero claro, fuera de esas reuniones, cuando Rodrigo no mira, Daniel asume un liderazgo informal brutal. Si una diseñadora junior se bloquea, él va y le ayuda. Coordina materiales, levanta el ánimo del equipo para llegar a las fechas de entrega. Todo sin un solo correo oficial. Y esto destaca una diferencia crucial en el mundo laboral, la diferencia entre ser jefe y ser líder. Que no es lo mismo, claro. Para nada. El jefe obtiene obediencia simplemente por el cargo. El líder obtiene seguimiento por confianza. El clima en Nexo refleja esa colisión enorme entre la realidad formal de Rodrigo y la realidad real del día a día, que es la de Daniel.
Son dos placas tectónicas acumulando tensión. Y el terremoto, vamos, no tarda en llegar. Porque esta tensión no explota por un tema de presupuestos o de horas extra. Explota frente a un dilema ético gravísimo. Los famosos dilemas que ponen a prueba los valores de una empresa. Eso es. Llega el proyecto inmobiliario más grande de la historia de Nexo. Y los márgenes que Rodrigo ha prometido a los inversores dependen de hacerlo a una velocidad absurda. Así que convoca a los diseñadores y les pide que se, y lo digo entre comillas, inspiren en la propuesta de un estudio europeo muy famoso. Madre mía, la palabra inspirar en este contexto es peligrosa. Ya te digo, Rodrigo dice que el cliente lo ha pedido y que no es una copia, que es una referencia estética directa. O sea, en plata les está pidiendo que plagien un diseño para cumplir con los plazos de su dichoso tablero. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología, es fascinante. Nos lleva directamente al experimento de Milgram de 1961. Ah, el de las descargas eléctricas, ¿no? Ese mismo. El estudio demostró cómo una autoridad formal puede inducir a personas normales a la obediencia incluso en situaciones moralmente cuestionables. En el mundo corporativo se traduce en la difusión de la responsabilidad. Es el típico yo solo seguía órdenes de mi jefe. Exacto. El cerebro humano apaga su brújula ética si percibe que la culpa o el castigo legal va a recaer sobre el superior que lleva el traje corporativo. La estructura jerárquica funciona como un escudo contra la culpa. Pero fíjate que la resistencia profesional del equipo de Nexo es increíble. Y no es Daniel el que salta, sino Verónica, la directora de interiores. Ah, la intervención de Verónica es magistral. Es que no es nada confrontacional o emocional, es puramente técnica. Le advierte a Rodrigo que, hoy en día con las redes sociales, una simple búsqueda de imagen inversa por parte del estudio europeo desencadenaría una demanda inmediata, y que el marrón legal recaería sobre Nexo, no sobre el cliente. Claro, porque Nexo es quien firma la autoría. ¿Y qué responde Rodrigo a eso? Pues Rodrigo intenta escurrir el bulto y minimizar el riesgo diciendo que estadísticamente es mínimo, como si fuera solo una variable matemática aceptable para ahorrar tiempo. Y ahí Verónica le suelta una frase lapidaria. Le dice: mínimo no es cero. Uf, qué buena respuesta. Mínimo no es cero. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Es como, imagínate un médico. Es como si la administración de un hospital le exige a un cirujano usar un material defectuoso solo para ahorrar costes en el trimestre. Que el médico se niegue no es rebeldía, es responsabilidad pura y dura. Totalmente. Es lo que llamamos autonomía profesional. El contrato de trabajo compra tu tiempo y tus habilidades, pero no es un cheque en blanco que anule tu ética o tu criterio técnico. Claro, el jefe no puede obligarte a cometer un fraude para optimizar recursos. Verónica marca esa línea roja. Y justo en ese bloqueo tan tenso es cuando Daniel, el líder informal, rompe su silencio. Sale del cumplimiento malicioso. Eso es. Y no lo hace para gritar o quejarse. Ofrece una solución espectacular. Pide 48 horas y promete una propuesta completamente original. Una que capture los valores europeos que quiere el cliente, o sea, geometría, paleta contenida, tipografía elegante, pero sin copiar absolutamente nada. Salva el acuerdo comercial y la integridad del equipo a la vez. Pero, claro, esto rompe por completo el cronograma intocable de Rodrigo. La tensión está a punto de reventar. Y ahí es cuando tiene que entrar la figura que equilibra todo, Sofía. Sofía entra en la sala. Había estado observando todo desde la barrera que le imponían los inversores, pero entra, escucha la situación y ejerce su verdadera autoridad combinada, ese trípode del que hablábamos. ¿Y cómo lo gestiona exactamente? Porque no es fácil desautorizar a un cargo que han puesto los inversores. Pues mira, apela a los 8 años de reputación intachable de Nexo. Protege esa historia, aprueba las 48 horas que pide Daniel basándose en su poder experto, y luego le ordena a Rodrigo, usando su poder legítimo de jefa suprema, que ajuste el cronograma. Obliga al sistema a ceder a la ética, y no al revés. Es un desenlace perfecto. Reconfigura la estructura de poder en tiempo real. Y el final de la historia es súper revelador. El proyecto de Daniel fue un éxito rotundo, muchísimo mejor que cualquier imitación. A Rodrigo le costó 3 meses entender que su tablero medía eficiencia, no liderazgo. Lógico, venía con el chip muy integrado. Sí, pero gracias a Sofía, aprendió a usar un estilo participativo para el lado creativo del equipo y reservó su estilo autocrático estricto solo para las verdaderas emergencias operativas. Esta síntesis de valor es vital para todos los que nos acompañan hoy y analizan su propio entorno laboral.
reconocer estas dinámicas, las fuentes de poder, el liderazgo situacional y sobre todo la diferencia entre una rabieta de rebeldía y la autonomía profesional real, te da las herramientas para sobrevivir y prosperar en cualquier empresa. Es como ver por fin la Matrix de la oficina, ¿verdad? De repente entiendes los silencios en las reuniones y por qué ciertos proyectos solo salen adelante porque alguien tira del carro de forma informal. Exacto. Pero, y esto plantea una pregunta importante y bastante provocadora como reflexión final para nuestra audiencia. A ver, Hemos visto que el sistema en Nexo funcionó al final porque Sofía estaba allí. Ella intervino y usó su peso para hacer valer la ética por encima de la métrica ciega. salvo la situación, sí. Pero para quienes analizan sus propias organizaciones, ¿qué sucede cuando la figura de esa Sofía no existe? Buena pregunta. Si la máxima autoridad de una empresa está 100% alineada con ese sistema ciego y centrado solo en métricas y que empuja a tomar decisiones poco éticas constantemente, ¿en qué momento la autonomía profesional ya no te exige proponer una alternativa en 48 horas, sino tomar la decisión radical de abandonar la organización por completo? Ok, pues ahí está una pregunta retadora que tiene que ver con cuando tu salud mental en la organización te lleva ya a decisiones que lo vamos a ver la semana que entra. Es decir, hasta ahorita hemos analizado relaciones humanas en términos de lo positivo, de buscar que las cosas mejoren, de buscar que las cosas eh, solucionen, del mejor ambiente, pero pues hay ambientes negativos, hay ambientes de conflicto, de confrontación, de lucha de intereses, de lucha de espacios, y pues que es lo lógico, sobre todo en un ambiente que nos ha cultivado condiciones de alta competitividad. Pues no le vamos a pedir a una condición así que reaccione de una forma distinta cuando de esencia somos altamente competitivos. Entonces, no podríamos terminar este curso sin hablar de la alta competitividad y los efectos negativos y positivos de ello. ¿Por qué? Porque finalmente lo que vimos en el podcast pues fue un resumen de todo lo que fuimos analizando, pero nos dejó con una condición. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay quien pueda resolver de esta manera que estamos buscando? ¿Qué pasa cuando la relación humana se hace densa, se hace tóxica, se hace difícil de llevar, que es un común denominador con la que trabajamos todos los días nosotros? El compañero que trata de ganarse el apoyo del jefe, el compañero que utiliza la tarea de todos para mostrar que fue el que la hizo, es decir, se aprovecha del trabajo de todos, el compañero que solamente ve para sus intereses, o el jefe que no lo sé, puede imponer o puede abusar de su poder. Es decir, lo que hemos visto es el deber ser, pero también tenemos que revisar aquellas situaciones anómalas, que es precisamente la promesa de la clase que entra. Bien, entonces chicos, pues con esto terminaríamos el día de hoy. Resto los últimos minutos para recordarles que ya su material está en la plataforma. El video lo voy a detener en este momento.